Sentido saludo, querida audiencia de la Clínica Periodística Bajo la Lupa. Hoy comparece la doctora Andrea Calle, nutricionista. Bienvenida a Bajo la Lupa. No, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo le ha ido? Todo muy bien. ¿Cómo están esos pacientes? También, bueno, como es de saber que el mes de enero, pues uno siempre a veces quiere acudir al nutricionista porque quiere volver, ¿no?, a retomar aquellos excesos que de repente hubieron en las fiestas. Okay. Doctora, usted es muy activo en redes sociales, comenta sobre buenas prácticas en materia de nutrición, también algunos inconvenientes en cuanto a la salud de las personas que por negligencia o por desconocimiento cometemos. Y digo cometemos porque también a veces me embarco ahí. ¿Cómo anda el Ecuador y los ecuatorianos en materia de obesidad? Sí, bueno, a veces es un poco lamentable cuando uno ve las cifras, ¿no?, que en lugar de ir disminuyendo, de repente van aumentando, y no solamente va aumentando, digamos, el sobrepeso o la obesidad como tal, sino que también otros factores asociados o arraigados en este caso al sobrepeso, como es la diabetes, ¿no? Hoy en día se dice que de 10 personas, casi 8 personas padecen de diabetes, y desde edades mucho más tempranas. ¿No necesariamente siendo obeso o pasando por la obesidad? Muchas veces, pues siendo obesos se deriva también la diabetes. Okay. En el caso de los niños también, porque también se dan muchos índices de que edades tempranas ya comienzan a sufrir a edad escolar de obesidad y por lo tanto también reflejan este tipo de patologías. Sin contar los que heredan la enfermedad. Bueno, el tema de herencia o genética realmente es un tema controversial, porque si bien es cierto que uno puede tener cierta predisposición de desarrollar una enfermedad como por ejemplo puede ser la diabetes o la obesidad, son los factores del entorno como la actividad física, los hábitos alimentarios, lo que realmente va a disparar o a marcar que eso realmente se desarrolle. Más que la herencia. Más que la herencia misma. Digamos que la genética viene a ser como un arma que está cargada y el entorno, los hábitos es la que lo va a disparar, ¿no? En su experiencia de pacientes y de colegas y de pacientes de colegas en materia de obesidad que se desencadena en diabetes, ¿va casi de la mano, termina en diabetes o inclusive son pacientes que a veces se quedan en la obesidad y probablemente terminan en asuntos que ya van con el tema del corazón y demás? Sí, normalmente siempre se asocia mucho la obesidad con la diabetes, porque normalmente la obesidad pues es producida por un exceso calórico, ¿no? Normalmente por cultura proveniente de los carbohidratos, ¿no? Y de carbohidratos, exceso de carbohidratos. Exceso de carbohidratos. No solo el arroz. No solo el arroz, sino también comemos muchas pastas, papa. Normalmente el carbohidrato que siempre acompaña nuestras comidas es el arroz. Muy pocas veces realmente vemos otro tipo de alimentos como frijol o lenteja o choclo que acompañen pues el alimento. Entonces todo eso al final va a derivar que los niveles de insulina se disparen y termine desarrollando una diabetes también. Haciendo aquí un paréntesis brevemente, está por ejemplo malísimo entonces que arroz, puré, los dos carbohidratos que vayan juntos. O sea, está pésimo. Sí. Como la pasta de fideo con arroz. Sí, yo hago eso y hago mal entonces. Sí, es que realmente es algo que culturalmente pues ha sido ya, digamos, casi que una tradición la alimentación así en el Ecuador. Y pero está mal. Que no es correcta y que hay que tratar justamente de ir modificando. La idea es de ir erradicando eso para poder prevenir pues estos índices de obesidad y de diabetes que se dan hoy en día. En los casos que usted ha tratado en materia de obesidad, no sé si estoy correcto, usted sabrá mejor las cifras y por qué atiende en consultorio. ¿Por qué llegan a obesidad más allá de ser un tema que inclusive pase por una negligencia propia? Probablemente sea negligencia de los progenitores de la persona o de quienes acompañan a esa persona. ¿A qué responde la obesidad, doctora Calle? Bueno, digamos que entre los principales factores de riesgo, como decíamos, mucho tiene que ver los hábitos alimentarios que mantiene esa persona, de cómo combina los alimentos en el plato. Como decíamos, de repente hay mucha carga de carbohidratos en un mismo tiempo de comida, es decir, yo como arroz y aparte como una ensalada que de repente tiene pasta o tiene papa y de repente lo acompaño con unos patacones que también es carbohidrato. Entonces todo eso al final suma. Y si a eso le añadimos también el hecho de que no somos muy activos, que normalmente somos más sedentarios, entonces todo eso se acumula porque el cuerpo no lo gasta y nos va a llevar pues, a sufrir de este tipo de patologías. ¿Algún otro factor para la obesidad, doctora? A más de las prácticas. A veces también mucho
tiene que ver el entorno, porque muchas veces estamos siempre relacionados con la comida. O sea, por ejemplo, si nosotros queremos festejar algo, pues vamos a comer. Si de repente estoy deprimido, quiero comer. Si de repente quiero que mi hijo se coma la sopa, lo premio con que lo voy a llevar a comer a tal... O sea, siempre estamos rodeados de comida en lugar de ver otras opciones, de repente de llevarlo al parque, de que vaya a jugar, de que haga un deporte. Entonces, al final crecemos mentalizados en que lo único que tenemos que hacer es comer, 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 comer. Estando ya con obesidad, creo yo que la diabetes no es el único camino. ¿Cuáles son los caminos que la persona en obesidad esté en riesgo? No sé si la diabetes sea el más riesgoso o incluso el más potente. Sí, digamos que es uno de los más detonantes de sufrir la obesidad, pero también obviamente están propensos a desarrollar enfermedades cardiovasculares. Realmente la persona que tiene un sobrepeso o una obesidad afecta mucho su calidad de vida porque también tiene mayor dificultad de respirar, por eso cuando se mueven mucho, se agitan, se quedan sin oxígeno, no pueden respirar bien. También sufren mucho de lesiones articulares, dolores de espalda, de rodilla, tienen un menor pronóstico de vida. Las rodillas son las que sufren más, supongo. Por el peso que tienen que soportar. También algunos de ellos sufren de baja autoestima, lo cual lo impulsa todavía a comer más. Y sobre todo también la falta de inactividad, de movilidad que no hay presente en este tipo de personas. Para la persona que ya está en obesidad, ¿cómo sabe que está en obesidad? Además de que obviamente está pasado de peso. Bueno, además de que a veces es evidente, digamos, la acumulación de depósitos de grasa que hay en el cuerpo, siempre nosotros en la consulta lo que hacemos es pesarlo, medirlo, para a través del peso con la estatura, pues ver el índice de masa corporal, que es como una relación entre el peso y la estatura, para ver si estamos bajo peso, no peso, sobrepeso o un grado de obesidad. Y ya cuando se hace también una examinación más profunda, se ve directamente el porcentaje de grasa al momento de hacer la valoración. Para quienes están en obesidad, prácticamente están a un paso de la diabetes. Digamos que es muy factible que la puedan desarrollar porque siguen teniendo esta carga de carbohidratos en sus comidas. ¿Existe prediabetes? Existe la prediabetes, que es cuando recién se comienzan a elevar los niveles de glucosa en sangre y que aún puede ser reversible, si es que se actúa a tiempo. Puede ser reversible. Si es que se actúa a tiempo, sí, y obviamente se hacen los cambios pertinentes en la alimentación. Y haciendo los cambios yo no puedo regresar a mi vida anterior. De desorden. Exacto, o sea, la idea es mantenerlo ya a largo plazo y establecerlo como un estilo de vida realmente. ¿Qué ocurre cuando la persona está en obesidad, lamentablemente cae en diabetes, le manifiestan los que saben del tema, los doctores, que debe seguir una ruta y no la sigue y abusa de ese sistema? ¿En algún momento el cuerpo le va a pasar factura de otra calle? Por supuesto, porque al final esa acumulación excesiva de grasa va afectando la funcionalidad de otros órganos. Entre esos, si se deriva la diabetes y tampoco hay un control de la glucosa, se comienzan a afectar el hígado, los riñones, por eso muchas personas diabéticas terminan en diálisis. ¿Ayuda algo que esa persona diga, no, yo igual abuso, pero hago ejercicio? Digamos que no es lo más aconsejable porque la idea es que a través de la comida el cuerpo pueda recibir los nutrientes que necesita. Y si el cuerpo no está recibiendo los nutrientes que necesita para poder funcionar correctamente, al final lo que estamos haciendo es llenarnos para sentirnos satisfechos, pero no estamos realmente proporcionando lo que el cuerpo nos pide. Puede ser en ese cuadro, en esa situación, el ejercicio contraproducente porque no le está primero brindando al cuerpo lo que necesita para al menos alivianar su estado de salud, sino que también le está dando una sobrecarga con algo que no tiene. Sí, porque hay que entender también que el ejercicio es como algo desconocido para el cuerpo, entonces le genera un proceso de estrés al cuerpo. Entonces, para el cuerpo poder sobrellevar ese estrés, aunque sea momentáneo, necesita ciertos nutrientes para poder darle al cuerpo o a las células en este caso lo que necesita para poder transformarlo en energía y que la persona pueda rendir mejor durante el ejercicio. Para las personas que están del otro lado de la cámara, que ya están en este cuadro, y también para las que no están, y dicen, voy a pensar ahora en métodos preventivos para no quedarme en la situación complicada. ¿Cuáles son los básicos métodos preventivos para evitar la obesidad y quienes están en la obesidad, evitar la diabetes? Bueno, lo principal es poder reorganizar o planificar siempre nuestras comidas, porque siempre hay que procurar que la mayoría de las comidas, si es posible, sean hechas en casa. Eso es un punto también vital, porque últimamente por el tiempo, comemos mucho afuera
y no vemos No es realmente... de lo mejor, realmente. Exacto, porque no podemos priorizar la calidad de alimentos que terminamos consumiendo. Entonces, si comemos desde en la casa, podemos supervisar mejor con qué ingredientes, con qué materiales, con qué calidad de Nada como comida en casa, ¿verdad? estamos alimentando nuestro cuerpo. De ahí, por ejemplo, en Harvard, la forma más práctica o más didáctica de poder visualizar cómo debe ser nuestro plato de comida es que la mitad sea proveniente de vegetales o de legumbres, la otra mitad del plato se divide, ¿verdad?, en un cuarto, que sería la proteína y el carbohidrato, que sería alrededor de media taza en términos generales. Para ¿no? una persona. Para una persona. Perfecto. Obviamente la cantidad exacta va a depender pues ya de la disciplina que tenga cada una. Y se prioriza el consumo de carbohidratos que sean de lenta absorción, es decir, que tarden más tiempo en digerirse. ¿Como cuáles? Principalmente los granos, como el frijol, la lenteja, el garbanzo, el choclo. O sea, el arroz no es prioritario. Puede ser arroz integral en tal caso, pero el arroz blanco, aparte que no es rico en nutrientes, no nos aporta nada nutricionalmente, se digiere rápido y nos da hambre también a corto plazo. Hacemos una pausa y recordarnos a ustedes, querido audiencia, además... Retornando a la entrevista, ¿qué es cierto, doctora, que hay gente que dice, bueno, el arroz blanco es eso? Yo compré el arroz blanco orgánico, la misma situación. Es lo mismo, porque lo que pasa con el arroz blanco es que se le quita su cáscara, ¿verdad? En esa cáscara es donde está la fibra y donde están realmente los nutrientes de ese alimento. Entonces, al desproveerlo de la cáscara, ya le dejan lo estamos que sobra. comiendo solo la harina, o sea, la harina sola. Ya cuando de repente el paciente de verdad necesita para su transición, al menos alternar el consumo de arroz, lo que le aconsejamos es enriquecerlo. O sea, por ejemplo, no comérselo solo, sino de repente mezclarlo con vegetales o saltearlo con vegetales, o de repente mezclarlo con un poco de granos, de lenteja, de frijol, para enriquecer un poco más ese alimento que nutricionalmente es vacío. ¿Qué es cierto, doctora, que comida de carga o que puede ser para el cuerpo muy difícil de digerir no se recomienda en las noches? Bueno, realmente en las noches es como muy general decir qué alimento se debe o no se debe consumir, pero básicamente lo que podemos hacer es prioridad la calidad de alimentos que decidimos digerir, porque va a depender también de qué hemos venido haciendo a lo largo del día o qué hemos venido comiendo a lo largo del día para poder saber qué cenar. Pero si de repente somos conscientes de que hemos consumido algunos alimentos más calóricos o uno que otro dulce de repente en el día, en la noche puede ser algo más ligero, como una ensalada, una proteína. Preferible si es una carne blanca, como pescado, pollo, que es más fácil para nuestro organismo digerir, porque de repente la carne roja es un poco más pesada de digerir en la noche. Fatal que a las 10 de la noche una carne roja. Sí, lo ideal es que si igual vamos a cenarla, por lo menos sea unas 3 horas antes de acostarnos a dormir, para permitir que nuestro organismo tenga el tiempo suficiente de poder haberla digerido. Finalmente, doctora Calle, para quienes están del otro lado de la cámara, ¿qué recomendaciones ustedes les daría para que tomen medidas preventivas, muy especialmente independientemente de cómo estén? Están del otro lado mirando y dicen, bueno, yo cometo ciertas situaciones, yo no hago ejercicio, o de pronto sí hago, igual estoy pasado de peso, pero ahí, cuando la viene de Dios, cuando me sienta realmente mal, voy al hospital. Doctor. Sí, bueno, digamos que en nuestras actividades diarias, lo más sano que podemos hacer en cuanto a la actividad física, porque de repente hay personas que no tienen el tiempo como para destinar una actividad en concreto, es que en su día a día traten, por ejemplo, normalmente uno tiene a veces hasta 1 hora de almuerzo y de repente en 15 minutos ya acaba de comer, puede utilizar el resto del tiempo para de repente ir a dar una vuelta, caminar a los alrededores, en lugar de repente quedarse sentado en el celular chateando, que no, el cuerpo no se va a ver beneficiado de eso. De repente también podemos aplicar técnicas como parquear un poco más lejos del trabajo para como incentivarnos a tener que caminar un poco más. Lo que siempre decimos de usar las escaleras en lugar del ascensor si estamos en un trabajo que es de varios pisos. De repente si somos también de oficinas que pasamos mucho tiempo sentados, de vez en cuando levantarnos a ir al baño, estirarnos, movernos. Son movimientos que aunque parecieran insignificantes, si lo hacemos de manera recurrente, frecuente, van a hacer una gran diferencia. Que es cierto, doctora, de que comer muy rápido también no ayuda a la digestión. Sí, la masticación es más que para la digestión, es fundamental para poder sentirnos saciados después de haber comido.
Normalmente se dice que a partir de los 15 minutos recién del primer bocado de comida, el cuerpo asimila que hemos ingerido algún alimento. Entonces recién a partir de ese tiempo le manda una señal al cerebro a producir una hormona que se llama leptina, que es la que se encarga de recorrer todo el cuerpo y darnos esa sensación de saciedad después de haber comido. Por eso cuando comemos muy rápido tenemos esa sensación de que hay algo nos hace falta, como que algo tengo que picotear para sentirme ya satisfecho. Entonces la masticación cumple un papel fundamental en la saciedad. Hay un estándar de que yo pueda almorzar y que yo diga, no he caído en un tema de masticación rápida en cuanto al tiempo. Procurar demorarnos por lo menos 15 minutos en acabar de comer. Gracias, doctora Andrea Calle, Nada. por comparecer a la Clínica Periodística Bárbara López y comentarnos sobre algunas situaciones pues, en materia de prevención de salud que a todos sin duda alguna nos viene bien porque con ello podemos prevenir para mañana no lamentar y no tener que recién ir al médico cuando probablemente sea demasiado Claro, tarde. es como decíamos también anteriormente, que a veces no es gastar, sino invertir en nuestra salud, porque a veces la enfermedad nos sale más costosa que el mismo cuidado, ¿no? Para quien está viendo a la cámara, quieren ir al especialista, ¿cuánto tiempo debería hacer los chequeos si tengo o no tengo algo? Normalmente se recomienda que por lo menos una vez al año nos hagamos exámenes completos de sangre para verificar que todos los valores bioquímicos están dentro de los parámetros normales, y si vemos alguna alteración, pues poder acudir al médico general que ustedes tengan de confianza y pues él ya los va a derivar al especialista según como vean. Si soy los obeso con resultados. diabetes, ¿cómo debe ser el tema de la visita al médico? Casi frecuente. Bueno, ahí va a depender del caso de cada persona, En general. pero por lo general siempre cuando se hacen programas, los seguimientos son cada semana o cada 15 días, dependiendo del paciente, porque como digo, hay pacientes que de repente ciertas cosas se le dificultan más, Claro. O hay no quieren otras que hacerlo, tanto. o no quieren hacerlo. Exacto, entonces hay que ser muy constantes con este tipo de pacientes y estar ahí siempre pendientes de que estén haciendo las cosas bien. Yo una pausa te parar con ustedes, hagan eso muy bien, Dios bendiga América, hasta la vuelta.